Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy S22 Ultra y quieres sacarle el máximo a la cámara, en este video te estaremos contando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar te recuerdo que en este canal ya tenemos un video hablando sobre trucos generales sobre este teléfono, así que te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este video y aprendas más de lo que puede hacer tu nuevo Galaxy S22 Ultra. Bueno, comencemos con el primer truco y diría yo el más importante, y es abrir sumamente rápido la cámara de tu teléfono para que puedas capturar eso que quieres capturar. Y para hacer eso puedes apretar 2 veces el botón para encender la pantalla, así que lo aprieto aquí 2 veces y puedo entrar directamente a la cámara para entonces poder capturar una foto sin perder prácticamente nada de tiempo. Bueno, ya tenemos aquí el compañero que estará con nosotros durante todo este video, y el próximo truco que te quiero compartir es cómo entonces poder cambiar la proporción de las fotos. Él de forma ya predeterminada viene con 3:4, que es el tamaño más o menos tradicional, pero otra cosa que puedes hacer es tomar fotos un poco más largas, 9:16, incluso también tomarlas a 1:1 como si fuese Instagram en el pasado, para que entonces tengas más opciones a la hora de capturar fotos con tu teléfono. Una de las cosas más interesantes de tu Galaxy S22 Ultra es que tiene un sensor principal de 108 megapíxeles, y lo bueno de eso es que entonces podemos cambiar aquí en la proporción de las imágenes para entonces utilizar los 108 megapíxeles a la hora de tomar una foto. Obviamente estas fotos ocuparán más espacio y tendrán obviamente también más definición, pero lo bueno también es que puedes dejarlo simplemente en el modo tradicional de 3:4, y como quiera el teléfono va a poder combinar una foto de los 108 megapíxeles con una foto procesada para entonces darte lo mejor de los dos mundos, una foto súper rápida con buenos detalles. Sin embargo, si estás entonces en este modo de utilizar los 108 megapíxeles, si te fijas en la parte inferior derecha hay un botón como unos pequeños puntos, y si aprietas entonces ese botón, el teléfono entonces utilizará aún más detalles cuando entonces captures fotos con estos 108 megapíxeles para que realmente puedas ver la diferencia. Esta foto que ven aquí fue capturada con el modo de 108 megapíxeles, pero no tiene el modo para mejorar los detalles, y podemos ver entonces cómo el letrero, realmente las letras no se ven tan bien, así que veamos entonces cómo se ve cuando entonces lo comparamos con una foto que fue capturada con este modo de 108 megapíxeles pero con detalles mejorados, y podemos ver que sin duda alguna se ven mucho mejor estas letras y no se ven tan borrosas. Otra de las mejores cosas de tu Galaxy S22 Ultra es que tiene bastantes cámaras para entonces darte aún más opciones a la hora de capturar fotos, así que nos salimos de este modo de 108 megapíxeles para tener acceso a las otras cámaras, y entonces en la parte inferior podemos cambiar entre las diferentes cámaras, como por ejemplo una con un lente ancho para poder ver más de lo que estamos capturando, una con un lente un poco más telefoto para poder acercarnos mucho más, incluso también tenemos otra a 10x para entonces poder acercarnos bastante y poder capturar todos esos detalles que queremos capturar. Ahora bien, a la hora de capturar fotos obviamente podemos simplemente tocar el botón y capturar una imagen, pero digamos que por ejemplo quieres tomarte un selfie o una foto en la que quizás es muy difícil apretar este botón, lo bueno que puedes hacer es que puedes deslizar este botón y colocarlo entonces en cualquier parte de la interfaz del teléfono, y entonces puedo tocarlo y es como si estuviese tocando el botón en la parte inferior, así que puedes mover este botón donde quiera que lo quieras colocar para que entonces se te haga más fácil a la hora de capturar una foto con tu teléfono. Si no quieres mover ese botón para entonces capturar fotos, otra cosa que puedes hacer es capturar fotos utilizando el botón de volumen hacia abajo, así que puedes tocar ese botón y entonces puedes capturar una imagen para que entonces tengas más opciones a la hora de capturar fotos con tu teléfono. Un truco un poco escondido a la hora de capturar fotos es cómo entonces puedes capturar fotos sumamente rápido, perfecto para cuando quizás hay algo en movimiento, y para poder hacer eso te vas a deslizar hacia abajo en este botón para capturar imágenes, y me deslizo aquí, pueden ver como rápidamente estoy tomando ya 40, 50, 60, 70 fotos en prácticamente unos segundos. Otro truco a la hora de capturar fotos es cómo entonces puedes tener más control de la exposición de la imagen, es decir, cuán brillante o cuán oscura se ve. Obviamente aquí estamos en un estudio, así que quizás no es el mejor escenario, pero si entonces tocas el sujeto que quieras capturar, vas a ver como que hay un pequeño sol y te puedes deslizar en la pantalla hacia el lado para que puedan ver cómo hago la foto más brillante o cómo hago la foto un poco más oscura. Así que todo dependerá de lo que quieras capturar. Quizás hay mucha iluminación donde estás, pues entonces puedes bajarle un poco más para que se vea un poco más oscura, o quizás hay poca iluminación, pues entonces puedes aumentar la iluminación fácilmente aquí para que entonces la foto se vea más brillante. Una de las cosas que puedes hacer para tener más opción a la hora de capturar fotos con tu teléfono es entonces activar la función de comandos de voz, y para poder hacer eso vamos a bajar un poco hasta la parte de métodos de disparo, y entonces activamos la función de métodos o comandos de voz, y aquí puedes decir sonrisa, patata, capturar, etcétera, o incluso también decir grabar video para que entonces puedas grabar un video sin ni siquiera tocar el teléfono. Perfecto si quieres colocar el teléfono lejos de ti para entonces capturar
capturar una foto. Así que vamos entonces aquí en la parte de fotos y vamos a decir capturar. Y ahí tomó una imagen del teléfono. Y entonces si nos movemos a la parte de video, puedo decir entonces grabar video. Y va a comenzar a grabar el video tu teléfono sin tocar nada en él. Como ven, hay múltiples formas a la hora de capturar fotos con tu Galaxy S22 Ultra, pero hay otra que también me gusta mucho, y es que entonces puedas utilizar la palma de tu mano para entonces decirle al teléfono que capture una imagen. Y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, bajamos un poco hasta que encontramos la parte de métodos de disparo, y entonces aquí vamos a decir de mostrar la palma, y entonces aquí vamos a la parte de tomarnos un selfie, porque obviamente no estoy aquí atrás, así que simplemente puedo colocar la palma y él va a tomar una foto. Así que de esa manera puedes tener mucho más control y opciones a la hora de entonces capturar fotos con tu teléfono. Una función que tiene tu teléfono un poco escondida es que entonces puedes utilizar las diversas cámaras que tienes en la parte trasera para tomar fotos en estilo macro, o fotos en las cuales te puedes acercar bastante y como quiera preservar varios detalles. Así que aquí estamos en esta foto y vemos abajo que en la parte inferior izquierda hay unos círculos pequeños. Tocamos aquí en ese botón y entonces ahí el teléfono te va a permitir acercarte bastante a lo que quieras capturar y poder ver más detalles. Podemos ver aquí cómo se ve entonces la textura de este sujeto, así que puedes sin duda alguna acercarte bastante y capturar fotos que no podrías hacer sin este método. Aquí como ven tengo otras fotos, como por ejemplo de esta flor, que me puedo acercar y como quiera se pueden ver varios detalles de los pétalos y el polen aquí. Incluso también tengo aquí una foto de un letrero y cómo se ve el metal y la textura del metal. Así que sin duda este método de modo macro es sin duda alguna algo bien interesante si te gusta tomar este estilo de fotos. Una de las cosas más importantes de tu Galaxy S22 Ultra, que sin duda alguna estarás utilizando bastante con él, es el modo de noche. Obviamente aquí no estamos nada de noche, pero vamos entonces a engañar el teléfono, y como pueden ver que entonces cuando tapo la pantalla ven que entonces hay como en la parte inferior un botón como de una luna. Eso significa que es el modo de noche, así que podemos activarlo o apagarlo. Así que sin duda alguna puedes utilizar este modo de noche en tu teléfono, pero la mejor parte de este modo de noche es que lo puedes utilizar aún cuando capturas fotos con los 108 megapíxeles. Así que entonces puedo tapar aquí la cámara, apagar este modo de los detalles específicos, y entonces puedo tener acceso al modo de noche aún utilizando el sensor de 108 megapíxeles del Galaxy S22 Ultra. Bueno, ya hablamos de varios trucos a la hora de capturar fotos con tu teléfono, así que pasemos ahora a trucos para grabar videos con tu teléfono. Y uno de los más importantes es entonces cómo poder grabar videos rápidamente si por ejemplo si estás en este modo de fotos. Y para poder hacer eso simplemente vas a dejar el dedo apretado en este capturador de fotos, y como pueden ver activa el modo de video, e incluso también puedo dejar el dedo apretado el tiempo que quiera, o puedo deslizarlo hacia arriba a este pequeño candado para que entonces se quede fijado y se mantenga entonces grabando el video. Si pasamos entonces al modo de video, hay varias opciones que podemos tener aquí para sacarle el máximo al teléfono, y una de las funciones más interesantes es esta que está en la parte inferior derecha, que es un botón con un círculo y unas líneas alrededor. Y cuando entonces toco este método, entonces el teléfono va a poder entonces acercarse o alejarse dependiendo cómo se mueve el sujeto, para poder mantenerlo siempre en el medio. Así que este es el sujeto, este Pikachu, así que puedo mover el teléfono y como quiera el teléfono hará su trabajo para poder mantenerlo en enfoque. Incluso también si te estás moviendo, obviamente aquí estoy moviendo el teléfono, pero si el sujeto se está moviendo, como quiera el teléfono va a hacer el trabajo de poder mantenerlo en el medio. Así que sin duda alguna es una función bastante interesante si quieres entonces quizás grabar un video sobre ti mientras te estás moviendo. Bueno, aquí estamos probando cómo entonces el teléfono automáticamente se mueve para mantenerme en el medio, así que es una función bastante chévere si quieres dejar el teléfono un poco lejos para que entonces te puedas mover y entonces el teléfono haga el trabajo por ti de dirigir y mantenerte en el medio. Una de las funciones más interesantes de este Galaxy S22 Ultra es que a la hora de grabar videos puede entonces también utilizar el modo de retrato en video, para que entonces cuando capturas un video el fondo se vea borroso detrás de la persona. Así que voy a ponerlo aquí en el modo de selfie y pueden ver entonces como ya el fondo se ve un poco borroso en la parte trasera. Incluso también puedo cambiar cuán borroso se ve este fondo para poder darle un poco más de personalidad. Así que sin duda alguna si quieres tener acceso a este método de grabar videos con el fondo borroso, pues lo puedes hacer en tu Galaxy S22 Ultra. Sigamos hablando de funciones bastante útiles de tu nuevo teléfono, y otra cosa que puede hacer tu Galaxy S22 Ultra es entonces grabar videos súper estables. Y para poder activar eso vemos hay como un icono en la parte superior de una mano con unas rayas alrededor, y entonces este es el modo súper estable para que por ejemplo si estás corriendo o estás en un lugar donde haya mucho movimiento, quizás en un bote
o algún lugar donde te estés moviendo o grabando mientras estás caminando, pues entonces el teléfono hará su trabajo para que se mantenga el video bastante estable. Bueno, aquí estoy caminando bastante rápido y pueden ver cómo se estabiliza el video y creo que hace un buen trabajo. Obviamente va a perder un poco de resolución porque está acercándose un poco para entonces estabilizar el video, pero esta es la calidad del video estabilizado que puedes esperar. Bueno, ya te enseñé trucos para tomar fotos y videos, así que ahora toca el turno de poder hablar sobre algunos trucos sobre cómo entonces puedes mejorar las fotos que capturas a la hora de editar. Y una de mis funciones favoritas de los teléfonos de Samsung es que vienen con un borrador de objetos y esa función es súper útil. Aquí tenemos una foto que hay como una hoja en la parte inferior, apretamos entonces el botón de editar cuando estás viendo tus fotos y apretamos entonces el botón de los 3 puntos en la parte inferior y le damos aquí al botón de borrador de objetos y entonces aquí el teléfono analizará todo lo que está en la escena. Pero una de las cosas más importantes es que puedes dibujar alrededor de lo que quieras borrar, así que voy a dibujar alrededor de esta hoja y le doy entonces al botón de borrar y pueden ver cómo entonces el teléfono borra eso que entonces estaba en la imagen para que entonces puedas remover aquellas cosas que no quieras ver en esa imagen. Otra cosa que puedes hacer con este borrador de objetos es borrar o disminuir un poco los reflejos que estén en las fotos. Aquí tenemos una foto de la computadora que ven aquí con el reflejo de la luz, así que entonces le doy otra vez al botón de editar, al botón de los 3 puntos para acceder al borrador de objetos y entonces el teléfono va a analizar la escena y le puedo dar entonces aquí al botón de borrar reflejos y el teléfono hará un trabajo para entonces disminuir un poco cómo se ve ese reflejo de la luz principal que tenemos aquí para que entonces no se vea tan notable. Así que aquí podemos ver cómo se ve menos fuerte ese reflejo, aquí pueden ver el cambio de cómo se ve, así que sin duda alguna tienes bastantes opciones a la hora de borrar elementos de las fotos que captures. Y finalmente otra cosa que puedes hacer con este borrador de objetos es entonces borrar sombras no deseadas. Aquí tenemos esta figura que tenemos aquí con un poco de sombras en su lado derecho, así que puedo apretar el botón de borrar sombras, el teléfono analizará la escena y entonces borrará esas sombras no deseadas para que entonces la foto se vea un poco mejor en cuestión de que no se vean esas sombras tan oscuras sobre la foto que captures. Y el último truco que quiero compartir contigo es entonces cómo poder añadir el modo de retrato a una foto que quizás no fue capturada con el modo de retrato para que entonces puedas tener ese fondo borroso en una foto que no lo tiene. Así que para poder hacer eso vamos aquí a apretar el botón de editar, vamos entonces a apretar el botón de los 3 puntos en la parte inferior, le damos a la parte de efectos de rostro y nos deslizamos entonces a la parte final, prácticamente a lo último, donde entonces tenemos el botón de fondo difuso. Aquí obviamente él detecta dónde está la cara y entonces puedo añadir cuán borroso quiero que esté el fondo atrás de mi cara para que entonces pueda controlar entonces cómo se ve este fondo, ¿verdad? Para que entonces lo que esté atrás de mí pues se vea entonces borroso y se vea un poco más similar a lo que sería entonces una foto en modo de retrato. Y con ese último truco hemos llegado al final de este video, en el cual espero que hayas aprendido bastante sobre cómo sacarle el máximo a la cámara de tu Galaxy S22 Ultra. Si tienes algún otro truco o tips, déjamelo acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este de tecnología. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.